Solo falta que ella firme este expediente y la empresa quedará legalmente a mi nombre. Mi esposo se lo dijo a mi nuera sin saber que yo estaba detrás de la pared. Sin embargo, solo unas semanas después, hice que se arrodillaran, golpearan la frente contra el piso y me suplicaran que los ayudara. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. No recuerdo bien cuánto tiempo estuve parada en esa habitación oscura, con el informe del detective en la mano. Cuanto más leía, más me quedaba helada. El nombre impreso en ese papel fue como una bofetada afilada directa a mi orgullo, no porque lo que vi me sorprendiera demasiado, sino porque tocaba lugares de mí que no sabía que aún sentían. Todo en mí se congeló. Mi primer instinto fue tirar ese expediente, fingir que nunca lo había sostenido. Pero luego entendí. Hay verdades que, quieras o no, tienes que mirarlas de frente. Todo empezó una mañana que parecía inofensiva. Ese día manejaba mi vieja camioneta, la que siempre uso para traer cosas del mercado, atravesando las calles conocidas de Coyoacán. En la guantera llevaba un frasco de mermelada de fresa que preparé la noche anterior, con la intención de llevárselo a Miranda, mi nuera. En las últimas semanas la había notado desanimada y pensé que un poco de dulzura podría alegrarle el día. Al girar por la calle angosta que lleva a la casa de Álvaro, mis ojos se detuvieron en una SUV gris estacionada justo frente al portón. Me quedé inmóvil, apretando el volante. Era el coche de Eduardo, mi esposo. Ese auto reluciente con un rayón pequeño en un costado, el mismo por el que lo regañé durante un mes porque no quería repararlo. Pero Eduardo me había dicho que estaba en Oaxaca supervisando una obra grande, que tardaría al menos 2 días más en regresar. Recuerdo perfectamente la llamada de anoche, su voz sonando por el altavoz mientras me decía que la obra estaba complicada y que debía quedarse para resolverlo. Entonces, ¿por qué su coche estaba aquí? Orillé la camioneta, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Algo no estaba bien, lo sabía. Tomé el teléfono y marqué a Álvaro. Contestó de inmediato, su voz elevándose entre ruidos de maquinaria. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy en una obra en las afueras, un poco ocupado». Traté de mantenerme tranquila y pregunté. «Ah, solo quería saber si estabas en casa. Traía un poco de comida para ti, pero veo que estás en la obra». Álvaro rió. Esa risa inocente que siempre me calentaba el corazón. «Sí, si quieres pasa, mamá. Miranda está en casa, seguro todavía dormida. Si necesitas algo, llámala directamente». Le di las gracias y colgué, pero la sensación de inquietud seguía pegada a mí como una sombra. La reja no estaba cerrada con llave, solo entornada, como si alguien la hubiera dejado así al pasar. Empujé suavemente la puerta de hierro y entré al patio. El canto de los pájaros en el árbol frente a la casa no logró tranquilizarme. La puerta principal también estaba mal cerrada, dejando una rendija. Desde adentro se escuchaban voces bajas mezcladas con música saliendo de un altavoz Bluetooth, una vieja ranchera que a Eduardo le encanta. Avancé despacio, casi sin respirar, hasta acercarme a la puerta. Por la rendija vi a Eduardo y a Miranda sentados uno frente al otro en el sofá de la sala. Miranda llevaba un pijama muy ligero, el cabello recogido de lado y sostenía una laptop. Eduardo vestía una camisa blanca con la corbata floja y no tenía nada del aspecto de alguien que viniera de una obra. Sobre la mesa, entre ellos, había un montón de carpetas gruesas, con unas cuantas hojas donde asomaba el logo de mi empresa. Fisconsa. A un lado, una botella de vino ya destapada, 2 copas llenas hasta la mitad, el rojo ondulando bajo la luz. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme. Sus voces se oían cada vez más claras, y cada palabra era como una puñalada directa a mi pecho. «Con que ella firme este último paquete de documentos», dijo Eduardo, con voz grave y firme. «La empresa quedará legalmente a mi nombre. Al fin y al cabo, yo soy cofundador. Fernanda confía mucho en mí, no sospechará nada». Recalcó la palabra confía como si fuera un chiste. Miranda torció la boca, tecleó algo en su laptop y contestó con frialdad. «Te mandaré la versión con las cláusulas de reparto. Que te quede claro, yo no trabajo gratis, Eduardo». Sentí como si la sangre se me helara. Estaban hablando de mí. Ella, era yo, Fernanda.
la que levantó Fisconsa desde cero tras la muerte de mi primer esposo, la que se casó con Eduardo y le dio el puesto de cofundador porque creía que lo merecía, la que consideró a Miranda como una hija, aunque a veces me sacaba de quicio con su pereza. Quería entrar, gritarles y preguntarles por qué, pero mis pies parecían clavados al suelo. Eduardo soltó una sonrisa irónica, esa que antes me parecía encantadora y ahora solo me daba miedo. Ya te lo dije, tendrás tu parte si sabes mantener la boca cerrada. Retrocedí un paso, intentando controlar la respiración, pero Miranda no paró. Levantó la cabeza y lo miró fijo. ¿Cree que soy tan ingenua? Los vi en el Hotel La Merced hace 3 semanas. Su voz era cortante, como si guardara un secreto enorme. Eduardo cambió de tono al instante, más tenso. Cállate. Si eso sale a la luz, tanto tú como yo estamos acabados. Yo no lo sé, pero usted seguro que sí, respondió Miranda, cargada de sarcasmo. Tengo fotos suyas con la persona que se reunió. Si no me da al menos 4 millones de pesos, le diré todo a Fernanda. Me quedé pasmada, con la cabeza dando vueltas. ¿4 millones de pesos? ¿Qué estaban tramando a mis espaldas? ¿Quién era la persona con la que Eduardo se había visto? ¿Por qué se alteró tanto cuando Miranda lo mencionó? Ahí estaba yo, con las manos temblorosas, sujetando el teléfono con fuerza. Pero en un instante de descuido, el aparato se me resbaló, cayendo sobre el piso de mármol y haciendo un clac que retumbó en la sala. Las voces en la sala de estar se cortaron de golpe. Escuché el roce del sofá contra el suelo, luego pasos apresurados. Me agaché a recoger el teléfono, el corazón desbocado, y salí corriendo del patio directo a mi coche. No me atreví a mirar atrás, solo pisé el acelerador con fuerza. Por el retrovisor, alcancé a ver a Miranda en la entrada, mirándome, aunque no estaba segura si me había reconocido. Tenía la cabeza embotada, las frases de ellos repitiéndose como una cinta dañada. Eduardo, el hombre en quien confié durante 10 años, a quien le entregué mi corazón y mi empresa. Miranda, la chica con la que cociné, a la que enseñé a hacer mermelada de fresa, la que pensé sería parte de mi familia. ¿Qué estaban planeando? ¿Y por qué yo, a la que llamaban ella, como si solo fuera una pieza en su juego? Conduje de regreso a casa, con las manos aún temblando en el volante. Al llegar, me senté en la sala, el frasco de mermelada de fresa todavía en la bolsa, sin haberse entregado. El teléfono vibró y en la pantalla apareció el nombre de Eduardo. Dudé un momento y luego contesté. Su voz sonó tranquila como siempre. Acabo de terminar en Oaxaca. La obra está bien. Mañana vuelvo, ¿sí? Tragué saliva intentando que mi voz no temblara. Sí, regresa con cuidado. Luego colgué, sin decir nada más. Me quedé allí, en la casa que alguna vez creí un hogar, sintiendo que todo a mi alrededor se desmoronaba. Esa noche, me quedé sola en el despacho de la casa, con la luz tenue del escritorio iluminando el desorden de papeles frente a mí. Ese cuarto había sido el lugar donde Eduardo y yo planeábamos juntos para Fisconsa, cuando nos quedábamos hasta tarde hablando de proyectos de construcción y bromeando sobre el sueño de convertir la empresa en un legado. Ahora, solo me asfixiaba. Abrí la laptop y entré al sistema de cámaras de seguridad de la empresa. Mi cabeza todavía no podía procesar lo que había escuchado esa mañana en casa de Miranda. Moví la barra de tiempo en la pantalla, buscando grabaciones de la semana pasada, especialmente cuando Eduardo estaba en la oficina. El resultado me heló. 3 veces en la semana, Eduardo se había reunido a solas con Miranda en la sala de juntas pequeña, donde no había cámaras. Cada encuentro duró al menos 1 hora, y el más reciente fue hace 2 días, cuando me dijo que estaba en la obra. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Aún no amanecía del todo, pero ya no pude volver a dormir. Conduje hasta la empresa, atravesando las calles vacías de Ciudad de México. La oficina de Fisconsa estaba en la zona financiera, un edificio de 3 pisos con fachada de cristal reluciente que antes me llenaba de orgullo. Hoy solo me pesaba. Entré antes del horario laboral, cuando los pasillos estaban vacíos. En lugar de ir a mi oficina, me fui directo y con cuidado a la de Eduardo. Casi nunca había hecho algo así, revisar las cosas de mi esposo, pero después de lo que escuché, no me quedaba otra opción.
La caja fuerte de Eduardo estaba en la esquina, oculta tras un cuadro en la pared. Yo sabía la combinación, porque él me la había dado como muestra de confianza. Tecleé los números, con la mano algo temblorosa, y escuché el clic suave al abrirse. Dentro había un fajo grueso de carpetas azules, atadas con una liga. Las saqué y pasé cada hoja. Eran copias de los documentos legales de Fisconsa, acta constitutiva, contrato de acciones y varias cartas poder con facultades plenas. Mi nombre estaba impreso, pero el espacio de la firma estaba en blanco. Solo necesitaban mi firma para que Eduardo tuviera control total de la empresa. El corazón me golpeaba fuerte. Esto era lo que mencionaron ayer, el paquete para ponerlo legalmente a su nombre. Tomé fotos rápidas de varias páginas con mi teléfono, las devolví con cuidado como estaban y salí antes de que llegaran los empleados. De camino a casa, llamé a Marina, una vieja amiga que había sido abogada corporativa. Se había jubilado hacía unos años, pero seguía tan aguda como siempre. Quedamos en vernos en una pequeña cafetería cerca del Parque Viveros, donde solíamos charlar antes. Cuando llegué, Marina ya estaba ahí, con su suéter azul de siempre, tomando un café negro. Me senté y le mostré algunas copias de los documentos que había fotografiado. No le conté toda la verdad, solo que había encontrado unos papeles raros en la oficina de Eduardo y quería que los revisara. Marina hojeó cada página y luego levantó la vista, con una expresión seria. Fernanda, quien prepara poderes como estos no tiene buenas intenciones. Esta es la manera de adueñarse del control de una empresa sin que tengas que autorizar nada. Las palabras de ella fueron como un golpe directo en el pecho. Sabía que algo andaba mal, pero escucharlo de la propia Marina me dejó aturdida. Me tomó la mano y, con voz más grave, dijo: «No firmes ningún papel, Fernanda. Si es necesario, te presentaré a Darío, mi sobrino. Es abogado y trabaja en una empresa privada. Él te va a ayudar». Asentí, sintiendo que flotaba en una pesadilla. Marina continuó: «Deberías buscar la manera de reunir pruebas. Tal vez poner un aparato para grabar en la oficina de Eduardo. Yo todavía tengo uno. Te lo voy a traer». Acepté de inmediato, sin pensarlo mucho. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Esa tarde regresé a la empresa y revisé la agenda de Eduardo en el sistema interno. Tenía varias reuniones privadas anotadas de forma vaga, sin especificar quiénes asistían. Una de ellas coincidía con el día que él dijo estar reunido con la Secretaría de Obras, pero revisé de nuevo los correos con la Secretaría y no había ninguna reunión programada. Seguí revisando los correos de la empresa y un nombre me llamó la atención: Claudia M. León. Esta persona aparecía en la lista de clientes solicitando servicios de construcción en una cantidad inusualmente alta. Casi todas las citas las atendía Eduardo personalmente. Anoté el nombre, sintiendo que otra pieza del rompecabezas aparecía en esta historia enredada. Esa noche, Eduardo volvió de un viaje de trabajo. Yo había preparado la cena: carne de res guisada con frijoles y pan de maíz, su platillo favorito. Me senté frente a él, intentando aparentar normalidad, como si esa mañana no hubiera escuchado de su propia boca aquellas palabras tan amargas. Eduardo comió con gusto, contando sobre el trabajo duro en la obra en Oaxaca, diciendo que tuvo que correr de un contratista a otro, que extrañaba mucho la casa. Cada palabra suya era como una puñalada, porque yo aún recordaba claramente su voz en el sofá de la casa de Miranda, fría y calculadora. «Ella confía mucho en mí», había dicho. Sonreí forzadamente sirviéndole más carne en el plato, aunque por dentro solo quería gritarle y preguntarle por qué me traicionaba así. Cuando Eduardo subió a bañarse, me quedé sentada en la mesa, mirando los platos sin recoger. Esta casa, esta empresa, todo era fruto de mi trabajo y esfuerzo de tantos años. Perdí a mi primer esposo por una enfermedad. Crié sola a Álvaro. Levanté Fisconsa desde cero. Eduardo entró a mi vida como un amigo, luego como esposo, y yo creí que estaría a mi lado para proteger lo que había construido. Pero ahora solo me sentía como una tonta que puso su confianza en la persona equivocada. A la mañana siguiente de esa cena con Eduardo, me levanté antes de que amaneciera, incapaz de volver a dormir.
La Ciudad de México seguía dormida, pero yo ya estaba conduciendo hacia la oficina de Fisconsa, que ahora no era motivo de orgullo, sino una espina clavada en el corazón. Revisé las cámaras de seguridad del pasillo desde el teléfono, asegurándome de que Eduardo no estuviera ahí. El pasillo estaba vacío, iluminado apenas por la luz débil y parpadeante de los fluorescentes. Abrí mi bolso y saqué la cajita que Marina me había dado ayer. Dentro había un aparato de grabación diminuto, no más grande que una pluma. Entré a la oficina de Eduardo con el corazón latiendo a 1000. La estantería detrás de su escritorio estaba llena de libretas viejas y algunos portarretratos, entre ellos una foto nuestra con Álvaro en un viaje a Puerto Vallarta. Coloqué el aparato con cuidado entre 2 libros gruesos, en el lugar más difícil de detectar, y salí antes de que el guardia iniciara su turno de la mañana. Cuando Eduardo llegó a la oficina, fingí haberme olvidado mi bolso en su despacho. Toqué la puerta y entré con una sonrisa forzada. Amor, olvidé mi bolso. Solo lo tomo y me voy. Eduardo estaba mirando algo en la computadora. Levantó la vista y sonrió. Claro, adelante. Me agaché para recoger el bolso, echando un vistazo rápido a la estantería. El aparato seguía ahí, sin señales de que lo hubieran movido. Marina dijo que se activaría automáticamente cuando detectara voces por encima de 35 decibeles. Salí de la oficina con la esperanza de que lograra grabar algo. Esa tarde, conduje hasta la casa de Miranda. Quería mirarla a los ojos, ver cómo reaccionaría después de lo que había escuchado. Cuando toqué la puerta, Miranda la abrió con una sonrisa amplia, un poco forzada, como si intentara caerme bien. «Mamá, qué sorpresa, pase por favor», dijo, guiándome hacia la sala. El aroma de café recién hecho llenaba el aire y en la mesa del comedor había una charola con tacos de carne y guacamole, el platillo tradicional que sabía que me gustaba. «Acabo de prepararlos, mamá, pruebe uno», dijo Miranda empujando el plato hacia mí. Me senté intentando mantenerme natural. «Miranda, ¿cómo has estado? Álvaro dice que te aburres mucho, que estar en casa todo el tiempo debe ser pesado», comenté con voz suave. Miranda se encogió de hombros y sonrió. «Pues normal, mamá. Sí, estar tanto en casa me tiene un poco aburrida. Estoy pensando en volver a trabajar, tener algo que me mantenga ocupada». Se detuvo y me miró con cautela. «¿Usted cree que podría trabajar en la empresa? Quiero ayudarla a usted y a Álvaro». Asentí, sin responder de inmediato, y mi mirada se deslizó hacia la laptop sobre la mesa. La pantalla mostraba una página de apuestas deportivas, con números rojos y verdes parpadeando. Miranda notó hacia dónde miraba y cerró la laptop de golpe, sonriendo con incomodidad. «Ah, solo estaba viendo por curiosidad, mamá, no le preste atención». Sonreí, pero por dentro sentí un frío en el pecho. Ella estaba ocultando algo, y yo sabía que no era solo por curiosidad. Al salir de la casa de Miranda, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marina. «Esta tarde Darío está libre. Mi sobrino puede verla si quiere». Respondí de inmediato, acordando ver a Darío en una pequeña cafetería en la zona de Roma Norte, donde casi no pasaba gente. Al llegar, Darío ya estaba sentado en un rincón, un joven con gafas de montura delgada y expresión seria. Le entregué las copias de los documentos que fotografié del cofre de Eduardo, junto con el estado de cuenta más reciente de la empresa. Darío revisó página por página, frunciendo más el ceño a cada momento. «Señora Fernanda, hay varios gastos muy sospechosos», dijo, señalando una línea en el estado de cuenta. «Aquí 2 transferencias, cada una de 300,000 pesos, a una cuenta a nombre de C.M. León. El concepto dice reembolso de gastos, pero no hay facturas adjuntas». Me quedé helada. C.M. León, Claudia M. León, el nombre que vi en un correo de la empresa ayer. «¿Quién es ella?», pregunté. Darío negó con la cabeza. «Aún no lo sé, pero lo voy a averiguar. Guarde bien estos documentos y no firme nada». Esa noche, en casa, me encerré en mi estudio. Conecté el dispositivo de grabación a la laptop por el puerto USB, tal como Marina me había indicado. El corazón me latía con fuerza cuando presioné el botón de reproducir. La voz de Eduardo sonó clara, como si estuviera frente a mí. Estaba hablando por teléfono,
y casi podía asegurar que la persona al otro lado era Miranda. Si no firma, pasamos al plan B, aprovechar la inestabilidad emocional, con un certificado del médico, dijo Eduardo con frialdad. Cerré los puños con fuerza, las uñas clavándose en mis palmas. ¿Plan B? ¿Qué pensaban hacerme? Miranda respondió con tono áspero, siempre y cuando reciba mi parte tal como prometió. No estoy jugando, Eduardo. Luego Eduardo continuó, en voz más baja. Claudia ya se está impacientando. Ella cree que yo ya tengo al menos 10 millones, Claudia. Ese nombre era como una daga clavándose directo en mi curiosidad. Así que ella realmente estaba involucrada en esta conspiración. Detuve la grabación, con las manos temblando. La copié en una USB en mi teléfono y envié una copia a Marina por correo electrónico encriptado, tal como ella me indicó. Me quedé ahí, mirando la pantalla de la laptop, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Eduardo, el hombre con quien me casé, con quien compartí todo, estaba planeando destruirme. Miranda, la chica a la que había considerado como una hija, le estaba ayudando. Y Claudia, un nombre desconocido pero claramente con un papel importante en este juego sucio. No sé cuánto tiempo estuve sentada, solo sé que cuando me levanté ya era de noche, y todavía no tenía idea de cómo enfrentar lo que me esperaba. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina, con un fajo de papeles que fingí necesitar que Eduardo revisara. En realidad, solo quería una excusa para entrar a su oficina otra vez, con la esperanza de encontrar más pistas. La oficina de Eduardo estaba como siempre, ordenada hasta el punto de resultar fría, con un escritorio de roble y un cuadro de la primera obra de Fisconza colgado en la pared. Puse el fajo de papeles sobre la mesa mientras mis ojos recorrían el lugar. En una esquina del escritorio estaba la libreta negra de cuero que él siempre llevaba. La abrí, fingiendo buscar un lugar para anotar, cuando un pequeño papel cayó al suelo. La letra de Eduardo, descuidada pero clara. Departamento Claudia, piso 6, Santa Fe. Llevar el expediente. Llamar antes de ir. Me quedé paralizada, sosteniendo ese papel como si fuera una bomba. Claudia. Ese nombre volvía a aparecer, ahora con una dirección específica. Lo guardé de nuevo rápidamente, justo cuando la puerta se abrió de golpe. Eduardo entró, y su mirada se endureció al verme con la libreta en la mano. ¿Ya lo viste?, preguntó con un tono urgente, casi desesperado. Traté de mantener la calma, sonreí y respondí. No, apenas lo estaba agarrando. ¿Hay algo importante? Eduardo miró alrededor, como temiendo que hubiera alguien más, y luego desvió el tema. Ah, no, solo son notas de trabajo. Dime qué necesitas y reviso los papeles. Asentí y salí de la oficina, pero por dentro sabía que me estaba ocultando algo. Esa tarde, fui con Darío al banco principal de la empresa en el centro de Ciudad de México. Darío vestía un traje gris, llevaba su laptop y un fajo de documentos. Nos sentamos en una pequeña sala de reuniones con un empleado del banco y solicitamos revisar las transacciones recientes de Fisconza. Bajo el argumento de proteger el patrimonio común, Darío sugirió que registrara alertas para transferencias inusuales. El empleado imprimió un estado de cuenta detallado y Darío señaló 2 líneas destacadas. 2 transferencias, cada una de 300,000 pesos, en marzo, hacia una cuenta privada a nombre de León CM. El concepto decía reembolso de gastos excedentes, pero no había factura ni contrato adjunto. Apreté las manos debajo de la mesa. Otra vez Claudia M. León. Necesitamos averiguar más sobre esta persona, le dije a Darío. Él asintió. Contactaré a un detective privado. Déjemelo a mí. Decidí contratar al investigador Julián, recomendado por Darío. En apenas 48 horas, su informe llegó a mi correo. Claudia M. León había sido novia de Eduardo en la universidad, antes de que yo lo conociera. Se había casado con un empresario inmobiliario adinerado, pero se divorció el año pasado. El departamento en Santa Fe, en uno de los complejos más lujosos de la ciudad, era propiedad de su exesposo, y ahora ella vivía sola. El informe incluía fotos. Eduardo saliendo de ese edificio con un portafolio, al menos 3 veces en las últimas 2 semanas. Miré las fotos, sintiendo como si alguien me apretara el pecho.
Eduardo no solo me estaba engañando con lo de la empresa, también se veía a escondidas con esta mujer a mis espaldas. Darío me recibió poco después en la oficina. Extendió los papeles sobre la mesa y con voz seria dijo: «Señora Fernanda, tenemos pruebas suficientes para actuar. Le sugiero que no firme ningún documento de Eduardo. Además, debería enviar una notificación para congelar su cuenta personal como copropietaria de los bienes. También voy a preparar un acta notarial, registrando la grabación y las transferencias sospechosas». Acepté de inmediato, sintiendo que estaba entrando en un camino sin regreso. Darío asintió. «Tenemos que ser cuidadosos, pero rápidos. Ellos están acelerando su plan». Esa noche regresé a casa, intentando aparentar normalidad al enfrentarme con Eduardo. Él estaba sentado en la sala, viendo las noticias en la televisión. Su camisa todavía olía a detergente. Pero al acercarme, otro aroma se impuso. Un perfume de mujer, dulce y desconocido, que no era el que él usaba habitualmente. Contuve mi reacción y me senté a la mesa con él. Eduardo habló de una reunión de almuerzo con una socia en el Hotel Sheraton, con un tono despreocupado, como si nada. Grabé mentalmente el nombre Sheraton, porque en el informe de Julián había una foto de Eduardo con una mujer, seguramente Claudia, entrando a ese hotel la semana anterior. «¿Ah, sí? ¿La reunión estuvo bien?», pregunté con voz suave. Eduardo sonrió. «Lo normal, amor. Puro tema de contratos, muy agotador». Asentí, aunque por dentro quería gritar. Después de la cena, cuando Eduardo subió a ducharse, mi teléfono vibró. Era Marina, con voz apurada. «Fernanda, acabo de revisar el contrato de constitución de la empresa matriz de Fisconsa. Hay una cláusula muy importante que nunca me habías mencionado». Conversamos un rato y luego colgamos. Me quedé sentada, con la cabeza dando vueltas tras esa llamada. Esa cláusula era mi salvavidas en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, conduje hasta mi antigua oficina en la zona financiera, un pequeño edificio escondido detrás de los rascacielos. Marina ya estaba esperando, sentada junto a una mesa de madera gastada, con una taza de té caliente delante. Darío también estaba allí, con camisa blanca y el portátil en la mano. Nos sentamos y Marina empujó hacia mí una copia del contrato de constitución de Fisconsa. «Fernanda, esta es la cláusula que debes conocer», dijo, señalando un párrafo subrayado en rojo. «Permite que la fundadora principal, es decir, tú, suspenda unilateralmente los derechos de gestión del cofundador si hay indicios de violaciones financieras graves. La añadiste después de volver a casarte, pero parece que la olvidaste». Pasé la vista por la línea, con el corazón acelerado. Yo había pedido al abogado incluir esa cláusula, pero los años confiando en Eduardo me hicieron olvidar ese único escudo legal. Darío asintió, con voz firme. «Con lo que ya tenemos, la grabación, los estados de cuenta, los poderes notariales, podemos usar esta cláusula para bloquear los derechos de Eduardo. Pero para estar seguros, necesitamos una prueba más contundente de fraude». Acepté, y empezamos a armar el expediente legal preliminar. Darío imprimió un modelo de notificación de suspensión de derechos como copropietario, pero recalcó: «Debe haber más pruebas para que el juez lo acepte. Tenemos que actuar rápido, antes de que él sospeche». Salí de la oficina de Marina con la cabeza hecha un lío, pero decidida. Quedé de verme con Álvaro en un cafecito cerca de casa, donde solíamos desayunar cuando él era niño. Álvaro llegó con cara de cansancio y ojeras. Le pregunté por Miranda, tratando de sonar suave. «¿Cómo ves a Miranda últimamente? Escuché que anda tensa». Álvaro se encogió de hombros, desmenuzando una arepa en su plato. «Todo normal, mamá. Está estresada porque no hemos podido tener hijos. Le dije que descansara más, pero no me hace caso. Le sugerí que llevara a Miranda con un psicólogo, pero Álvaro negó con la cabeza, incómodo. «No hace falta, mamá. Solo necesita ir de compras, distraerse. Le di una tarjeta a su nombre. A veces le transfiero dinero para que gaste». Fruncí el ceño. «¿Todavía puedes acceder a esa tarjeta?». Álvaro asintió, pero dijo que hacía tiempo no revisaba. Le pedí ver el historial de movimientos y de mala gana abrió la app del banco en su celular. Cuando apareció la pantalla, los dos nos quedamos helados. Una transferencia de casi 300,000 pesos la semana pasada a una cuenta desconocida. «¿Qué es esto?»,
murmuró Álvaro con la voz temblorosa. ¿Tanto dinero solo para compras? Estaba por llamar a Miranda, pero lo detuve. No, Álvaro, deja que yo averigüe. No digas nada todavía. Tomé una captura de pantalla de la transacción y se la mandé a Darío. Luego me despedí de Álvaro pidiéndole que se mantuviera tranquilo. Darío me devolvió la llamada de inmediato, con voz apurada. Señora Fernanda, esos 300,000 pesos fueron directo a la cuenta de un sitio famoso de apuestas deportivas. Ya verifiqué. Esa página tiene historial de lavado de dinero. Apreté el teléfono con fuerza, recordando la pantalla de la laptop de Miranda el otro día. Apuestas. No solo me traicionaba, también estaba metida en algo más peligroso de lo que imaginaba. Esa noche decidí ir a la casa de Miranda sin avisar. Toqué la puerta y ella abrió, algo sorprendida. ¿Mamá? ¿Qué hace aquí tan tarde? Sonreí y entré. Solo quería pasar a saludar. Pero en ese momento vi a un hombre desconocido, con chaqueta negra, entregarle a Miranda una bolsita de papel. Se fue rápido en una moto antes de que pudiera preguntarle algo. Miranda, nerviosa, sonrió forzada. Ah, es solo un amigo que me devolvió un dinero que me debía hace tiempo. No se preocupe. Asentí, sin creerle una palabra. Miranda, mañana pasa por mi oficina, le dije. Quiero hablar de un tema de trabajo en específico. Ella me tomó la mano, agradecida, con los ojos brillando como si pensara que le iba a dar un puesto en Fisconsa. Cuando me disponía a salir, Álvaro salió de la casa y se sentó en la banca del patio, con un cigarro encendido en la mano. Me quedé helada, nunca lo había visto fumar. ¿Álvaro? Lo llamé. Se sobresaltó, apagó el cigarro y me llevó a una habitación, cerrando la puerta. Con voz baja y tensa me dijo: «Mamá, la verdad es que sé que algo anda mal. Escuché a Miranda hablando por teléfono. Alguien la estaba amenazando por una deuda. Le pregunté, pero me dijo que no era nada. Me da miedo que si escarbo más, todo explote». Lo miré a los ojos y pregunté directo: «Si Miranda me traiciona, ¿de qué lado estarías?». Álvaro bajó la cabeza, en silencio. Ese silencio fue como una puñalada. Era mi hijo, pero no podía elegir entre su madre y su esposa. Salí de la casa de Álvaro con un dolor que no tenía nombre. De camino a casa, llamé a Darío y le mandé la captura de la transacción. «Tenemos más pruebas», le dije. «Miranda no solo está ligada a Eduardo, también a apuestas ilegales». Darío asintió con voz firme. «Señora Fernanda, con lo que tenemos voy a preparar el expediente para activar la cláusula de suspensión de derechos de Eduardo. Pero debe estar lista. Esto no será fácil, sobre todo con Álvaro». Asentí, aunque él no podía verme. Sabía que el enemigo no estaba solo afuera, también estaba dentro de mi propia familia. Pero no iba a dejar que me quitaran lo que construí. Jamás. A la mañana siguiente, entré en la sala de juntas de Fisconsa, donde el consejo de administración me estaba esperando. La luz que entraba por las ventanas grandes iluminaba la mesa de madera larga, la misma en la que solía sentarme con Eduardo para trazar los grandes planes de la empresa. Hoy estaba allí como fundadora, con la voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. «Declaro la suspensión temporal del derecho de Eduardo para firmar contratos», dije, mirando directamente a cada rostro en la sala. «De ahora en adelante, todo contrato deberá pasar por mi aprobación directa, tal como lo establece el contrato de constitución de la empresa». Algunos murmuraron, pero nadie se opuso. Eduardo no estaba presente. Esa mañana me envió un mensaje diciendo que estaba de viaje de trabajo en Querétaro. Yo sabía que solo era una excusa. Esa tarde me reuní con Miranda en la oficina, tal como le había dicho la noche anterior. Marina y Darío también estaban presentes, sentados a cada lado mío como dos guardianes silenciosos. Miranda entró con una blusa azul claro, el cabello recogido y una sonrisa forzada. «Mamá, ¿para qué me llamaste?», preguntó, sentándose frente a mí. Sin rodeos, deslicé hacia ella el informe de pagos. Hojas que detallaban claramente una transferencia de 300,000 pesos a un sitio de apuestas. «Miranda», le dije, con voz calmada pero firme, «tienes 24 horas para explicar este dinero. Si no, lo reportaré a las autoridades». Miranda palideció y apretó el borde de la mesa. «Mamá,
Esto es un malentendido. Seguro fue un error contable, tartamudeó. Yo no sé nada de esos pagos. Darío intervino con voz fría. Señora Miranda, la cuenta que recibió el dinero está directamente vinculada a un sitio de apuestas. Tenemos el historial de transacciones desde la tarjeta de Álvaro. Miranda me miró, luego miró a Darío con los ojos encendidos. Mamá, ¿no confías en mí? Yo jamás haría algo así. ¿No será que alguien quiere tenderme una trampa? Negué con la cabeza. Miranda, sabes bien lo que hiciste. 24 horas, ni más. Ella se levantó, con los labios temblando, y salió sin decir nada más. Esa noche, cuando apenas me recostaba en el sofá, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres seguir tranquila, no te metas con Miranda. No sabes con quién te estás enfrentando. Lo leí una y otra vez, sintiendo un frío en la espalda. De inmediato reenvié el mensaje a Darío. En menos de una hora me llamó. Ese número es de un chip desechable, pero fue activado el mismo día que una cuenta secundaria de Miranda. Es probable que ella misma lo haya enviado para amenazarla. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo que la traición se hacía más profunda. Miranda no solo estaba implicada con Eduardo, sino que también se atrevía a amenazarme. Ya entrada la noche, el teléfono volvió a sonar. Era Eduardo. Su voz sonaba apresurada y distante. Fernanda, ¿es cierto que me quitaste el derecho de firmar contratos? ¿Qué está pasando? Respiré hondo y respondí sin ocultar nada. Porque la empresa necesita protegerse de personas que ya no son de fiar. Eduardo guardó silencio unos segundos y luego dijo con tono duro: Estás equivocada. Mañana regreso y hablamos. Colgué, sin querer escuchar más mentiras. A la mañana siguiente, el detective Julián me citó en una cafetería cerca de la empresa. Me entregó una carpeta y con voz grave dijo: Claudia León está detrás de 2 empresas satélite, Gemavision Media y Obras y Proyectos León. Estas reciben dinero de Fisconsa a través de contratos falsos. El informe incluía fotos de Claudia y Eduardo reunidos en un bar, junto con copias de las transferencias desde la cuenta de la empresa hacia esas compañías. Le agradecí a Julián y llevé todas las pruebas a la oficina de Darío. Él revisó todo y asintió. Con lo que tenemos, la grabación, los estados de cuenta y este informe, lo presentaré hoy mismo ante la Autoridad Fiscal y la Comisión de Supervisión Empresarial del Estado. Esa tarde, yo estaba en la oficina cuando Eduardo empujó la puerta y entró, con la cara roja y la voz casi gritando. Fernanda, necesitamos hablar ahora. Estás arruinando todo. Golpeó la mano contra el escritorio, con los ojos encendidos. Yo me senté enfrente, mirándolo directo, con voz tranquila. No, Eduardo, apenas estoy empezando a arreglar lo que tú te empeñaste en destruir. El enfrentamiento con Eduardo ocurrió ahí mismo, en la sala de juntas de Fisconsa, donde la luz de la gran ventana se reflejaba en los fríos cristales. Él estaba de pie en la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas con fuerza sobre la madera, casi gritando: Fernanda, tienes que cancelarla, orden de congelar mis cuentas ahora. No tienes derecho a hacer eso. Yo me quedé enfrente, con la mano apoyada suavemente sobre el fajo de documentos delante de mí, mirándolo a los ojos. Eduardo, dije con voz tranquila pero cortante, ya lo sé todo. Las transacciones turbias, los documentos falsificados, el dinero que iba a parar a los bolsillos de Claudia. Tú y Miranda planearon quitarme Fisconsa. Empujé el fajo de documentos hacia él, extractos bancarios, poderes notariales y el informe del investigador Julián. Eduardo se estremeció un poco al escuchar el nombre de Claudia y sus ojos brillaron con un destello de pánico. Cambió de tono, intentando desviar. Me tendieron una trampa, Fernanda. Miranda está detrás de todo. Ella me presionó, yo solo seguí sus órdenes. Negué con la cabeza, saqué el teléfono y puse a reproducir la grabación de su oficina. La voz de Eduardo sonó clara. Si ella no firma, pasamos al plan B, atacar su inestabilidad emocional con un certificado del médico. La sala quedó en silencio, solo con el sonido de su voz en la grabación. Eduardo se puso pálido, con los labios apretados.
Entendió que todo había sido vigilado desde el principio. Sin decir más, se dio media vuelta, empujó la puerta y salió, dejando el portazo resonando. Esa tarde, mi bandeja de entrada recibió un correo de Miranda. Escribía con tono venenoso, exigiendo que anulara la decisión unilateral y amenazando con demandar por manipulación financiera. Reenvié el correo a Darío. Él me respondió en menos de una hora, citando la cláusula del contrato de constitución de Fisconsa, recalcando que yo tenía plena autoridad para suspender las funciones de dirección en caso de infracciones graves. Ella no tiene base legal, dijo Darío cuando me llamó. Quédese tranquila, vamos por el camino correcto. Marina tampoco se quedó quieta. Me ayudó a completar la solicitud oficial al Tribunal Económico, pidiendo una auditoría especial de las operaciones financieras de Eduardo y Miranda. Hay que darles fuerte, Fernanda, me dijo cuando estábamos en su pequeña oficina. Han ido demasiado lejos, no podemos permitir que sigan. Asentí, sintiendo que entraba en una batalla sin concesiones. Esa noche, Álvaro apareció en casa de improviso. Se veía demacrado, con ojeras y la camisa arrugada. Se sentó en el sofá, me miró y dijo con voz ronca: «Mamá, ¿qué está pasando? Miranda lleva días de mal humor. Cuando le pregunté, me gritó que todo es culpa tuya». Suspiré y tomé una silla para sentarme frente a mi hijo. Le conté todo. Desde la conversación que escuché en casa de Miranda, la grabación, las apuestas, hasta la conexión con Claudia. Le mostré los documentos y puse la grabación desde el altavoz del teléfono. Mi hijo escuchó con la cabeza baja y los puños cerrados. «No pensé que Miranda haría eso», murmuró. «Y Eduardo, mi padrastro también». Álvaro dijo que volvería a hablar con Miranda, con un tono cargado de cansancio. Unos días después, Álvaro contó lo que pasó esa noche. Cuando llegó al departamento, Miranda estaba empacando, metiendo ropa en la maleta de forma desordenada. Ella lo miró con desdén. «Tú desconfías de mí, ¿verdad? No puedo vivir con alguien que no confía en mí». Álvaro trató de mantener la calma y le preguntó por los 300,000 pesos transferidos a la página de apuestas. Miranda no lo admitió, pero tampoco lo negó. Solo respondió: «Si llegué a este punto es porque nadie me dio otra opción». Luego jaló la maleta y se fue, dejando a Álvaro de pie en el departamento vacío. Al mismo tiempo, el detective Julián envió otro informe. Me entregó un video corto que mostraba a Eduardo y Claudia discutiendo en el pasillo del departamento de ella en Santa Fe. Claudia, con un vestido rojo ajustado, le apuntaba con el dedo a la cara a Eduardo, hablando con voz chillona. «Tú prometiste conseguir al menos 10 millones antes de septiembre. ¿Y ahora qué? Fernanda sospecha y tú no has hecho nada». Eduardo le contestó con voz dura: «Cálmate, si arruinas esto, los dos estamos perdidos». Claudia soltó una risa sarcástica. «¿Perdidos? Yo no pierdo nada, Eduardo. ¿Y tú? Ella te va a dejar en la ruina». El video terminó, pero cada palabra quedó grabada en mi cabeza. Darío y yo recortamos el video, editamos de nuevo el expediente de denuncia, agregamos las nuevas pruebas y lo enviamos a la Comisión Nacional de Supervisión Financiera. Esa misma tarde recibí una notificación del Banco Central. La cuenta empresarial subsidiaria de Fisconsa estaba sujeta a una auditoría especial. También se congeló la cuenta personal de Claudia por movimientos de dinero sospechosos. Sentada en mi oficina, mirando el montón de documentos frente a mí, supe que el plan de ellos se estaba derrumbando en cadena. Eduardo, Miranda, Claudia, la red que tendieron para robar Fisconsa se estaba desmoronando. Pero no sentí satisfacción, solo sentí un vacío, porque las personas que más había querido eran las mismas que me habían empujado a esta guerra. El lunes por la mañana estaba en mi oficina revisando un correo de Darío sobre el avance del caso legal cuando la puerta se abrió de golpe. Miranda estaba ahí, con un abrigo ligero, el cabello revuelto, los ojos rojos como si hubiera llorado. «Mamá, necesito hablar contigo a solas», dijo con la voz temblorosa. La miré, sintiendo que veía a una desconocida. «Miranda, si tienes algo que decir, dilo aquí». «Marina será testigo», respondí, señalando a Marina, que estaba en la esquina con una taza de café en la mano. Miranda dudó,
pero al final se sentó, entrelazando las manos con fuerza. Respiró hondo y empezó, con la voz quebrada. Mamá, no sabía que todo iba a llegar tan lejos. Yo solo necesitaba dinero, tenía miedo de perderlo todo. Se detuvo para limpiarse las lágrimas. Me metí en las apuestas en línea y me endeudé mucho. Los prestamistas me llaman todos los días, me amenazan. Estaba desesperada, no sabía qué hacer. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Después descubrí que Eduardo me engañaba. Lo vi con otra mujer en el hotel La Merced. Pensé, si no decía nada, él tendría que pagarme para que guardara silencio. Pero me engañó, mamá. Le dio el dinero a ella, Claudia, y a mí no me dio ni un peso. La miré fijamente a los ojos, mientras su voz se aceleraba. ¿Qué hiciste con el dinero de la tarjeta de Álvaro?, pregunté. Miranda bajó la cabeza y dijo en voz baja. Lo transferí para pagar las deudas de apuestas. Creí que con unas cuantas jugadas más iba a recuperarlo, pero perdí el control. Levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, no quería hacerte daño, solo quería salir de ese límite. Pero Eduardo, él fue el verdadero cerebro. Me dijo que lo ayudara a conseguir tu firma, que era la única forma de proteger la empresa. Me equivoqué, mamá. Lo siento. Escuché cada palabra, con el corazón hecho pedazos. Miranda, la muchacha a la que alguna vez le enseñé a hacer tamales, a la que pensé que sería parte de mi familia, ahora estaba ahí, confesando su traición. Respiré hondo y le dije, Miranda, puedes declarar todo ante las autoridades. Es la única manera de reducir tu condena. Ella asintió, las lágrimas cayendo sobre la mesa. Luego se levantó y salió de la habitación sin decir nada más. Justo después de la reunión, Darío aceleró el proceso legal. Fuimos al juzgado penal financiero, donde él presentó la denuncia con los cargos de falsificación de documentos, apropiación indebida de bienes de la empresa, lavado de dinero y asociación para delinquir. El expediente era voluminoso, contenía todas las pruebas que yo había reunido, la grabación en la oficina de Eduardo, los videos de las cámaras del pasillo del departamento de Claudia, los estados de cuenta bancarios, el informe del detective Julián y los contratos falsificados. El juez asintió, con voz firme dijo, «Iniciaremos el proceso preliminar. Señora Fernández, prepárese para trabajar con el equipo de investigación». Unos días después, la prensa comenzó a informar. Un periódico local tituló «Escándalo financiero en Fisconsa. Cofundadora acusada de apropiarse de millones de pesos». Lo leí con las manos temblorosas, no por miedo, sino por la dura realidad. La empresa que construí con sudor y lágrimas ahora estaba expuesta por la traición de mi propia familia. Al mismo tiempo, las autoridades actuaron rápido. Claudia huyó de México, pero Interpol emitió una orden de búsqueda interna al descubrir que usaba un pasaporte falso. A Eduardo le prohibieron salir del país y le congelaron tanto sus cuentas bancarias personales como sus acciones en Fisconsa. Miranda fue citada por Hacienda para explicar todo el movimiento de dinero relacionado con sus cuentas de apuestas. Yo sabía que difícilmente escaparía de la red legal. Álvaro vino a verme una noche, con un montón de papeles en la mano. Se sentó en el sofá y con voz grave dijo, «Mamá, presenté la demanda de divorcio. No puedo seguir con Miranda después de lo que hizo». Me entregó los documentos relacionados con la cuenta conjunta y aceptó testificar en el juicio sobre los 300,000 pesos irregulares. «Lo siento, mamá», dijo Álvaro, con los ojos enrojecidos. No sabía que ella llegaría tan lejos. Le tomé la mano, conteniendo las lágrimas. «No pasa nada, Álvaro. Solo necesito que estés del lado de la verdad». Él asintió, pero vi que estaba sufriendo tanto como yo. Después de todo, me paré frente a la oficina de Fisconsa, que ahora estaba en silencio, sin el sonido de las máquinas ni las risas de los empleados. Marina se colocó a mi lado y puso su mano sobre mi hombro. «Fernanda, sé que pensaste que pasarías el resto de tu vida aquí», me dijo, «pero quizá es hora de empezar de nuevo, de otra manera». Miré el edificio, que alguna vez fue el corazón de todos mis sueños, y asentí. «Tiene razón. Voy a empezar de nuevo, pero esta vez no dejaré que nadie me robe mi confianza».
Me di la vuelta, salí por la puerta y el atardecer rojizo se extendía por las calles de la Ciudad de México. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sí sabía que había arrancado la máscara de los traidores. Y aunque dolida, seguía de pie, lista para enfrentar lo que viniera. Por la mañana fui al tribunal. El cielo de Ciudad de México estaba gris, como si toda la ciudad compartiera mi sentir. El Tribunal Económico estaba en el centro, un edificio viejo con muros de piedra gris y pasillos largos y estrechos. Entré con el fajo de documentos que Darío había preparado, el corazón pesado pero sin temblar. No venía como acusada ni como testigo, sino como la parte legalmente afectada, la que denunció el mayor fraude financiero en la historia de Fisconsa. Darío caminaba a mi lado, con un traje azul marino y sus gafas de montura fina brillando bajo las luces del pasillo. «Señora Fernanda, hoy pondremos punto final», dijo con voz firme. Asentí, pero por dentro solo deseaba que todo terminara para poder volver a respirar. En la sala, Darío se levantó y presentó el expediente con 3 acusaciones clave: fraude y falsificación de documentos corporativos, transferencias ilegales a través de empresas fantasma y abuso de confianza para apropiarse de bienes de la compañía. Puso cada bloque de pruebas sobre la mesa del juez. Una grabación de Eduardo hablando con Miranda sobre el Plan B, un video de Claudia discutiendo con él en el pasillo, estados de cuenta con múltiples movimientos sospechosos y el informe del investigador Julián sobre las empresas satélite. El juez, un hombre de mediana edad con mirada fría, revisó cada hoja y asintió. «Señora Fernández», dijo, «ampliaremos la investigación. Usted ha entregado pruebas muy contundentes». Me quedé sentada, escuchando, sintiendo como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Al mismo tiempo, las autoridades se movieron rápido. La policía aseguró 2 empresas satélite creadas por Eduardo a nombre de Claudia, Gemavision Media y Obras y Proyectos León. Darío me avisó que también se habían embargado los departamentos de Claudia en Santa Fe y Querétaro. El de Santa Fe, donde Eduardo se aparecía a escondidas, ahora tenía cinta de seguridad y la puerta cerrada. Imaginé a Claudia, con su aire altivo y su vestido rojo, enfrentándose ahora a las consecuencias. La noticia corrió por la prensa. Amante secreta del cofundador de Fisconsa extraditada desde Panamá en escándalo de 20 millones de pesos. Leí el titular en mi teléfono sin sentir satisfacción, solo un vacío. Claudia fue detenida en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, cuando intentaba escapar con un pasaporte falso. Interpol la había seguido desde que salió de México. Las fotos de su extradición, con el cabello revuelto y esposada, aparecieron en todos los diarios. La miré, tratando de encontrar algún recuerdo de la mujer que había sido novia de Eduardo, pero solo hallé un hueco. ¿Lo arrastró ella a ese camino o él lo eligió por sí mismo? Ya no quería saber la respuesta. A Eduardo lo detuvieron poco después. Una noche recibí la llamada de la comisaría. Su voz sonaba ronca, casi suplicante. «Fernanda, estoy acorralado. No puedes hacerme esto». Apreté el teléfono y respondí, firme. «Yo no hice nada, Eduardo. Fuiste tú quien cavó el hoyo y saltó dentro». Colgué sin dejar que dijera más. Por primera vez en meses sentí que recuperaba un poco de control, aunque fuera solo un fragmento. Miranda, mientras tanto, quedó bajo investigación como cómplice. Pero, gracias a que colaboró, obtuvo libertad condicional. Darío me contó que ella detalló los encuentros entre Eduardo y Claudia, desde las citas en el Hotel Sheraton hasta los intercambios de documentos en un bar. Confesó que Eduardo le prometió una gran suma, pero nunca le dio un centavo. «La usaron», dijo Darío cuando estábamos en la oficina. «Pero eso no la exime de culpa». Asentí sin decir nada. Miranda había sido alguien a quien quise, pero ahora no era más que parte de un pasado doloroso. Álvaro vino a verme unos días después, trayendo un aviso del juzgado. Su solicitud de divorcio había sido aprobada rápidamente gracias a las pruebas de fraude de bienes por parte de Miranda. Se sentó en el sofá de la sala con una taza de café que yo le preparé y con voz grave dijo: «Mamá, he cortado todo contacto con Miranda. No puedo seguir después de lo que hizo». Me entregó un fajo de documentos, incluyendo el historial de transacciones de la cuenta conjunta, para apoyar el caso.
Declararé en el tribunal si es necesario, dijo Álvaro, con la mirada fija en el suelo. Puse mi mano sobre su hombro, conteniendo las lágrimas. Gracias, Álvaro. Solo necesito que estés del lado de la verdad. Él asintió y luego me abrazó, un abrazo fuerte como cuando era niño y yo era todo su mundo. Después de todo, me encontré frente a la sede de Fisconsa una tarde ventosa. El cartel de suspensión de actividades por investigación estaba pegado en la entrada, como un punto final para el sueño que había construido con tanto esfuerzo. Miré el logo de la empresa, la letra F estilizada que yo misma diseñé hace más de 20 años. Este sueño ha terminado, susurré, mientras el viento se llevaba mis palabras. Pero todavía tengo el derecho de soñar otra vez. Me di la vuelta, salí por la puerta, con el corazón un poco más ligero, aunque aún dolido. Eduardo, Claudia, Miranda... Ellos habían perdido, pero yo no sentía que hubiera ganado. Solo sabía que debía seguir adelante, por mí y por Álvaro. 3 meses después de la detención de Eduardo y Claudia, estaba frente a la nueva oficina de Amanecer Consultora, un pequeño edificio de 2 pisos en las afueras de Ciudad de México. El letrero de la empresa, con la palabra Amanecer, en una tipografía sencilla pero elegante, brillaba bajo el sol de la mañana. Darío y yo fundamos esta compañía no para competir en ganancias como en los tiempos de Fisconsa, sino para enfocarnos en proyectos con propósito, construir escuelas para niños de escasos recursos, asilos para ancianos y centros comunitarios en zonas vulnerables. Solo teníamos 10 empleados, todos rostros nuevos, sin saber nada de mi pasado. Me gustaba eso, un comienzo limpio, sin las sombras de antes. Álvaro y yo nos mudamos a un pequeño departamento en Coyoacán, a solo unos pasos del Parque Viveros. No quería volver a la antigua mansión, un lugar lleno de recuerdos de Eduardo, de esas comidas familiares que ahora sabía que eran pura falsedad. El nuevo departamento no era grande, tenía solo 2 habitaciones y una pequeña sala con una ventana que daba a un árbol de hojas rojas en otoño. Álvaro me ayudó a pintar las paredes, eligiendo un tono azul claro porque me hacía sentir en paz. «Mamá, aquí se siente mejor, ¿verdad?», me preguntó mientras desempacábamos. Asentí con una sonrisa. «Sí, hijo. Aquí siento que puedo volver a respirar». Cada mañana me levanto temprano y camino hasta el parque para hacer ejercicios de tai chi con un grupo de personas mayores de la zona. Eran desconocidos, pero pronto se convirtieron en amigos. Entre ellos, me hice muy cercana a doña Lupe, una exmaestra de primaria que enviudó a los 30 años. Tenía una sonrisa bondadosa y ojos brillantes, y siempre llevaba un cuaderno para anotar anécdotas divertidas del día. Solíamos dar paseos por el parque y detenernos en una pequeña cafetería para tomar café con leche y jugar sudoku. Una vez, Lupe me dio un libro viejo con la portada desgastada, titulado 100 años de soledad. «Fernanda, léelo», me dijo con voz cálida. «Te recordará que, aunque la vida se ponga patas arriba, la familia y la fortaleza interior siempre permanecen». Me llevé el libro a casa y lo leí página a página en las noches tranquilas, sintiendo que estaba reencontrándome conmigo misma. Álvaro, mientras tanto, empezó a estabilizarse. Se fue de Fisconsa y eligió trabajar para una pequeña empresa de ingeniería en la zona de Polanco, donde había menos presión. «Ya no quiero involucrarme en cosas de administración, mamá», me dijo una noche mientras comíamos tacos en el balcón. «Solo quiero ser ingeniero, concentrarme en los planos y en las obras». Asentí, orgullosa de que mi hijo hubiera encontrado su propio camino. Aunque le dolió el divorcio con Miranda, Álvaro no dejó que eso lo hundiera. Empezó a sonreír más, incluso llevó a casa una maceta con un cactus pequeño y me dijo: «Mamá se parece a ti, con espinas, pero resistente». En cuanto a Miranda, fue sentenciada a 3 años de libertad condicional y se le prohibió ocupar cualquier cargo financiero durante 10 años. Me enteré por Darío, cuando me llamó para actualizarme sobre la situación legal. Miranda ya no tuvo contacto ni conmigo ni con Álvaro. Una vez la vi por casualidad en una calle de Coyoacán, con un abrigo ligero, arrastrando una pequeña maleta, como si se estuviera mudando a otro lugar. No me detuve, no la llamé. Ella había elegido su camino.
y yo ya no tenía lugar para ella en mi vida. Eduardo seguía esperando juicio. Según Darío, podía enfrentar hasta 7 años de cárcel, además de una gran indemnización a Fisconsa. No seguí el proceso judicial, no quería volver a ver su rostro. Había dejado todo eso atrás. Darío, que ahora se había convertido en un socio de negocios confiable, me invitó a participar en un taller sobre construcción de empresas transparentes para mujeres de mediana edad. Al principio dudé. No quería pararme frente a un público y contar mi historia dolorosa. Pero Darío me convenció. Señora Fernanda, su historia va a inspirar. Ellas necesitan escucharla de alguien que lo superó todo. Acepté, apareciendo como invitada de honor. El taller se realizó en un pequeño centro de conferencias, con unas 50 mujeres, desde jóvenes emprendedoras hasta amas de casa que querían empezar de nuevo. Me paré en el estrado, con una blusa blanca sencilla, y conté mi recorrido, no para presumir, sino para compartir. A mitad del evento, una mujer levantó la mano y preguntó: «Señora Fernanda, si pudiera volver al momento en que descubrió la traición, ¿haría algo diferente?». Sonreí y la miré directo a los ojos. No, porque fue precisamente ese momento el que me enseñó la lección más grande. Nadie puede quitarte tu dignidad si no se la entregas primero. Todo el auditorio aplaudió y sentí que los ojos se me humedecían. No era tristeza, era darme cuenta de que realmente había pasado página. Al terminar el taller, volví a mi departamento y me recosté en el sofá. A mi lado estaba Luna, la perrita de pelo esponjado que adopté de un refugio hace unos días. Estaba hecha un ovillo, dormida profundamente, resoplando de vez en cuando. La llamé Luna porque ese nombre me recordaba a una luz suave después de largas noches oscuras. La luz más suave siempre llega después de la noche más larga. Susurré, acariciando su pelaje. Luna abrió los ojos y me lamió la mano, como si estuviera de acuerdo. Me levanté y abrí la ventana. El viento nocturno de Coyoacán entró, trayendo el aroma de las flores de almendro y el susurro de las hojas. Miré hacia afuera, vi las luces de las pequeñas casas brillando a lo lejos y escuché risas que venían de algún lugar, sola, pero no solitaria. Tenía a Álvaro, a Lupe, a Darío y lo más importante, me tenía a mí misma, más fuerte de lo que jamás imaginé. Fisconsa había caído, pero Amanecer Consultora estaba creciendo, y yo sabía que seguiría adelante, con Luna a mi lado y un nuevo sueño en el corazón. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.